Mi tía me regaló maletas usadas en mi cumpleaños 18 y me dijo largo de mi casa. Ella esperaba controlar mi fideicomiso millonario a las 5 de la tarde. El abogado leyó la cláusula oculta. Yo soy el dueño de la mansión y ella tiene una hora para salir. El reloj de pared marcó las 12 del mediodía y con él llegó el momento que había temido y esperado con una mezcla de náuseas y ansiedad durante los últimos 10 años, mi 18º cumpleaños. Pero en la mansión de los Salvatore no hubo globos, ni pastel, ni abrazos, solo hubo una reunión familiar convocada por mi tía Magda en el salón principal, donde ella, mi tío Rogelio y mi insoportable primo Quique estaban sentados como un tribunal de la Inquisición esperándome con sonrisas que parecían cortes de navaja. Felicidades, parásito, dijo Quique, lanzándome una aceituna que me golpeó en la frente. Hoy te conviertes en hombre, o al menos en un vagabundo legal. Mi tía Magda se levantó de su sillón de terciopelo, que, irónicamente, perteneció a mi difunta madre, y señaló una caja de cartón grande y maltratada en el centro de la alfombra persa. Ábrelo, Damián, es nuestro regalo de despedida para ti. Nos costó mucho encontrar algo adecuado para tú. Nivel, me acerqué a la caja con el corazón latiendo a 1000 por hora, rompí la cinta adhesiva y al abrirla, el olor a humedad me golpeó la cara. Dentro había un juego de maletas viejas, rayadas y con una rueda rota, y encima de ellas un billete de autobús de solo ida al pueblo más miserable del estado vecino, con salida a las 6 de la tarde de ese mismo día. Sorpresa, dijo mi tío Rogelio, encendiendo un puro. Hemos cumplido nuestra obligación legal de mantenerte hasta la mayoría de edad tal como estipulaba el testamento de tu padre. Te dimos techo y comida, aunque fueran sobras, durante una década, pero el contrato se acabó hoy, muchacho. Tienes hasta las 5 de la tarde para llenar esas maletas con tus harapos y largarte de nuestra propiedad. Queremos convertir tu cuarto, ese nido de ratas en el sótano, en una cava de vinos para Quique. Sentí como la humillación me quemaba las orejas. Durante 10 años, desde que mis padres murieron en aquel accidente de avión, estos 3 buitres se habían apoderado de mi vida y de mi casa, tratándome como al servicio, obligándome a limpiar sus desastres y a agradecerles por cada plato de sopa fría, mientras ellos gastaban la asignación de manutención en viajes a Europa y coches deportivos. Pero tía, dije, fingiendo una voz temblorosa que ocultaba mi verdadero plan, el abogado de papá, el señor Cramwell, viene a las 5 de la tarde para la lectura de la activación del fideicomiso. ¿No debería estar presente? Papá dijo que me dejaría algo para la universidad. Magda soltó una carcajada estridente que hizo vibrar las ventanas. Ay, ternurita, sigues siendo tan ingenuo como tu padre, se burló, acercándose a mí para acariciarme la mejilla con sus uñas largas y afiladas. Déjame explicarte cómo funciona el mundo real. Cariño, tu padre era rico, sí, pero dejó una cláusula muy específica. El control total del patrimonio y la propiedad pasa al tutor legal designado, si el heredero, o sea, tú, es considerado inmaduro o incapaz a los 18 años. Y adivina quién ha estado enviando informes psicológicos falsos y reportes escolares mediocres al bufete de abogados durante años. Nosotros. Rogelio se rió desde el sofá. Exacto, chico, el señor Cramwell viene a las 5, sí, pero viene a firmar el cheque que nos transfiere los 12 millones de dólares y la titularidad de la casa a nosotros por tu incapacidad. Tú te vas en autobús con $50 en el bolsillo. Y nosotros nos quedamos con el imperio. Es el crimen perfecto, legal y limpio. Quique se levantó y pateó la maleta hacia mí, así que empieza a empacar, Ceniciento, porque cuando Cramwell llegue. No quiero que tu olor a pobreza arruine mi celebración de nuevo rico. Me quedé mirando las maletas viejas, tragándome la bilis, recordando cada vez que me negaron un juguete, cada vez que Quique rompió mis tareas escolares. Cada vez que Magda insultó la memoria de mi madre llamándola débil. Ellos creían que tenían el control total, creían que sus informes falsos y sus mentiras eran suficientes para engañar al sistema legal que mi padre, un genio de las finanzas paranoico, había diseñado. Lo que no sabían es que yo no había pasado mis noches en el sótano llorando, sino estudiando las leyes de fideicomisos y manteniendo una correspondencia secreta y encriptada con el señor Cramwell desde que tenía 14 años, usando un teléfono prepago que escondía dentro de un libro hueco. Ellos esperaban una coronación a las 5 de la tarde, pero lo que no sabían es que Cramwell no venía solo, y que la cláusula de inmadurez que ellos creían explotar tenía una contracláusula oculta, la cláusula del caballo de Troya, diseñada específicamente para cazar a tutores avariciosos. Tomé la maleta rota con una sumisión fingida. Está bien, tía, susurré, bajando la cabeza, me iré, solo déjenme estar aquí cuando llegue el abogado para firmar mi renuncia y despedirme. Magda sonrió victoriosa. Por supuesto,
querido, queremos que veas cómo firmamos nuestro futuro. Será una lección de humildad final para ti. Subí a mi cuarto, no para empacar ropa, sino para ponerme el único traje decente que tenía escondido y preparar la grabación de audio que había hecho esa misma mañana. Donde Magda admitía haber falsificado las notas del colegio, el reloj avanzaba hacia las 5 y la guillotina estaba a punto de caer, pero no sobre mi cuello. A las 5 en punto de la tarde, el timbre de la mansión resonó con la gravedad de una campana funeraria y bajé las escaleras con mis maletas rotas arrastrando tras de mí. Encontrando una escena que parecía sacada de una película de villanos de bajo presupuesto, mi tía Magda llevaba puesto el collar de perlas de mi madre y sostenía una copa de champán francés. Mi tío Rogelio había abierto una botella de mi padre que estaba reservada para mi boda, y Quique estaba desparramado en el sofá con los pies sobre la mesa, sonriendo como el gato que se comió al canario. Llegas justo a tiempo para ver cómo nos convertimos en millonarios oficiales, me escupió Quique mientras la empleada doméstica abría la puerta principal, revelando la figura imponente del señor Cranwell, un hombre de 70 años con traje gris acero y mirada de halcón, seguido por dos asistentes jóvenes que cargaban cajas de documentos y una cámara de video. Señor Cranwell, qué gusto verlo, exclamó Magda con su voz más falsa y melosa, corriendo a saludarlo. Pase, pase, ya tenemos todo listo para la firma. Sé que es un trámite doloroso declarar a mi sobrino incompetente. Pero es lo mejor para proteger el legado de mi hermano. Cranwell no sonrió, ni siquiera le dio la mano, simplemente caminó hacia la mesa principal, apartó los pies de Quique con un gesto seco de su bastón y se sentó. Ordenando a sus asistentes que prepararan la cámara, esta sesión será grabada para propósitos legales irrevocables, anunció con voz cavernosa, lo que hizo que Rogelio se enderezara un poco nervioso. ¿Grabada? ¿Es necesario? Solo venimos a activar la cláusula 14b, la de la transferencia de tutela por inmadurez, dijo mi tío, tratando de mantener la compostura. Cranwell lo ignoró y me miró a mí, que estaba de pie en la esquina junto al reloj de abuelo. Damián. Feliz cumpleaños número 18, dijo, y por primera vez vi un destello de calidez en sus ojos. Gracias, señor, respondí bajando la cabeza. Veo que tienes tus maletas listas. Sí, señor, mi tía dice que debo irme hoy mismo. Cranwell asintió lentamente y se giró hacia Magda. Señora Magda, antes de proceder, debo verificar, ¿sostiene usted bajo juramento que su sobrino Damián es mentalmente incapaz, académicamente deficiente y moralmente inmaduro para manejar su herencia, tal como indican los informes que me ha enviado mensualmente durante los últimos 5 años? Magda no dudó ni un segundo. Absolutamente, abogado, es un caso perdido, es vago, rebelde y saca puras F en la escuela. Si le damos el dinero, lo gastará en drogas en una semana. Nosotros solo queremos cuidarlo. Administrando sus bienes por él, dijo ella poniendo una mano en el pecho con fingida preocupación. Cranwell abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta negra gruesa. Bien, entonces procedamos a la lectura del testamento condicional. Abrió la carpeta y el silencio en la sala se hizo tan denso que se podía cortar. Su hermano, el difunto señor Salvatore, estipuló que si al cumplir 18 años, el heredero era considerado apto, recibiría el control total inmediatamente, pero, si los tutores presentaban pruebas de incompetencia, se activaría el protocolo de protección. Magda y Rogelio intercambiaron miradas de éxtasis, ya casi sentían el dinero en sus manos. Quique me hizo una señal obscena con el dedo. Sin embargo, continuó Cranwell, y esa palabra quedó flotando en el aire como una amenaza. Su hermano era un hombre extremadamente desconfiado. Señora Magda, él sabía que el dinero corrompe, así que incluyó una cláusula de verificación de la verdad, que ustedes desconocían. Cranwell sacó un segundo documento. Este sellado con lacre rojo. Esta cláusula estipula que, en caso de que los tutores aleguen incompetencia del heredero, se debe comparar su testimonio con las pruebas de vigilancia externa que el bufete ha recopilado en secreto. La sonrisa de Magda se congeló en su rostro. ¿Vigilancia externa? ¿De qué está hablando? Tartamudeó Rogelio. Cranwell hizo una señal a su asistente, quien colocó un ordenador portátil sobre la mesa y presionó reproducir. La pantalla cobró vida mostrando un video grabado hace 2 semanas. Era yo saliendo de la biblioteca pública con honores académicos, seguido de otro video de Quique comprando sustancias ilegales en la esquina de la escuela con el dinero de mi manutención, y finalmente, un video grabado con mi cámara oculta esa misma mañana, donde Magda decía, enviamos informes falsos, nos quedamos con los 12 millones y lo echamos a la calle. La sala quedó en un silencio mortal. Magda se puso pálida como un fantasma. Rogelio dejó caer su puro sobre la alfombra persa.
Y Quique se encogió en el sofá. Esto es ilegal, es una trampa, chilló Magda. No, señora, tronó Cramwell, cerrando la laptop con fuerza, esto es la ejecución de la voluntad de mi cliente. La cláusula de verificación ha demostrado que ustedes han cometido fraude fiduciario. Perjurio y malversación de fondos, se giró hacia mí y me extendió una pluma dorada. Damián, por favor, acércate. Caminé hacia la mesa, dejando mis maletas viejas atrás, y sentí como la dinámica de poder en la habitación cambiaba violentamente. Ya no era el huérfano asustado, era el dueño del tablero, dado que se ha probado el fraude de los tutores, leyó Cramwell en voz alta, la propiedad de esta mansión. Las cuentas bancarias en Suiza y la cartera de inversiones pasan inmediatamente y sin restricciones al heredero Damián Salvatore, con efecto retroactivo desde las 12:01 del mediodía de hoy. Firmé el documento con mano firme. Escuchando el rasguido de la pluma sobre el papel como la música más dulce del mundo, Cramwell selló el documento y miró a mi tía, que temblaba incontrolablemente. Señora Magda, legalmente, esta ya no es su casa. Dijo el abogado mirando su reloj de bolsillo, son las 5:15 de la tarde, mi cliente, el señor Damián, tiene ahora el derecho absoluto de decidir quién permanece en su propiedad. Damián, ¿cuáles son tus instrucciones? Me giré hacia mi tía Magda, que parecía haberse encogido 10 centímetros en los últimos 5 minutos, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo, ni rabia, solo una indiferencia helada. Bueno, tía. Dije con una voz tranquila que resonó en el salón como un veredicto, hace unas horas me diste un plazo hasta las 6 de la tarde para salir de mi propia casa, y creo que es un plazo muy razonable, así que voy a respetarlo. Pero con un pequeño cambio de protagonistas, Magda soltó el vaso de champán que se hizo añicos contra el suelo, manchando la alfombra que ahora era mía. Damián, cariño, no puedes hacernos esto, somos tu sangre, te criamos. Empezó a lloriquear, intentando agarrar mi mano, pero retrocedí un paso. No, Magda, no me criaron, me sobrevivieron mientras gastaban mi dinero. Miré las maletas viejas y rotas que seguían en el centro de la sala. Y ya que fueron tan amables de buscarme equipaje para mi nueva vida, sería una lástima desperdiciar su esfuerzo. Pateé la maleta más grande hacia los pies de Rogelio. Tienen exactamente 45 minutos para llenar estas 3 maletas con sus pertenencias personales básicas, y cuando digo personales, me refiero a ropa interior y cepillos de dientes. Rogelio se puso rojo de ira. Las venas de su cuello a punto de estallar. Escúchame, mocoso malagradecido. Todo lo que hay en esta casa es nuestro. Yo compré esos muebles. Magda compró esas joyas. Cramwell se aclaró la garganta. Corrección, señor. Rogelio, según la auditoría forense que completamos esta mañana, cada mueble, cada joya y cada coche en el garaje fue pagado con fondos extraídos ilegalmente del fideicomiso de Damián, por lo tanto, legalmente son activos recuperados por el patrimonio. Si intentan sacar algo de valor que no puedan probar que compraron con sus propios ingresos, que, según mis registros, han sido 0 en los últimos 10 años. Llamaré a la policía que está esperando al final de la calle para añadir el cargo de hurto mayor a la lista de fraudes. Quique saltó del sofá, pero mi consola. Mi ordenador. Tengo mis partidas guardadas. Tu consola la pagué yo con el dinero que me robaron el verano pasado, le respondí fríamente. Se queda aquí, y por cierto, Quique, el billete de autobús que me regalaron. Creo que todavía es válido para las 6, solo que ahora es para 3 personas y se aprietan bien. La realidad de la situación finalmente los golpeó, no había negociación, no había salida. Rogelio intentó abalanzarse sobre mí en un último acto de desesperación violenta, pero uno de los asistentes de Cramwell, que resultó ser un exmilitar de 2 metros, lo interceptó con un movimiento rápido y doloroso. Torciéndole el brazo a la espalda, sugiero que empiece a empacar, señor, dijo el guardia, y así comenzó el espectáculo más gratificante de mi vida. Los vi correr por las escaleras como ratas en un barco que se hunde, gritándose entre ellos. Culpándose por no haber sido más discretos, Magda intentó esconder un collar de diamantes en su sostén, pero la agente de seguridad femenina que Cramwell había traído, previendo esto, la registró y se lo quitó sin contemplaciones. Rogelio intentaba meter 5 trajes en una maleta donde solo cabían 2, rompiendo las cremalleras en su histeria. Quique lloraba en su cuarto porque no le dejaban llevarse su colección de zapatillas de marca. A las 5:55 de la tarde, bajaron al vestíbulo. Sudorosos, desaliñados y cargando las mismas maletas rotas y sucias que habían destinado para mí, Magda tenía el maquillaje corrido y me miró con un odio puro. Te vas a arrepentir de esto, Damián, sin nosotros no eres nada, sin ustedes. Soy rico y libre, corregí,
Abriendo la puerta principal de par en par, fuera de mi casa, salieron arrastrando los pies, tropezando con sus propias mentiras, y justo cuando cruzaban el umbral hacia la calle donde empezaba a llover. Les grité una última cosa, y no se preocupen por el transporte hasta la estación de autobuses, no soy tan cruel como ustedes, señalé el final del camino de entrada donde no había ninguna limusina esperando, solo el pavimento mojado. Caminar les hará bien para reflexionar sobre su nueva vida laboral. Cerré la puerta de roble macizo con un golpe seco que resonó como un cañonazo, dejándolos fuera, en la lluvia, con las maletas rotas y sin un centavo. Me giré hacia Cranwell, que estaba guardando sus documentos con una leve sonrisa de satisfacción. Bien hecho, muchacho, dijo. Ahora, ¿qué hacemos con la habitación del vino que querían construir en tu cuarto? Sonreí. Creo que la convertiremos en una perrera. Siempre quise un perro y creo que ese sótano tiene la vibra perfecta para un animal. Aunque los perros merecen algo mejor que lo que yo tuve, esa noche dormí en la habitación principal, la que había sido de mis padres y que mis tíos habían usurpado, y por primera vez en 10 años no tuve pesadillas. Pero la historia no terminó ahí, porque al día siguiente, cuando fui al banco a revisar mis cuentas, descubrí que la magnitud del robo de mis tíos era mucho peor de lo que pensábamos, y eso requería una segunda fase de castigo legal. A la mañana siguiente de la gran purga, me desperté no con el sonido de los gritos de Kike exigiendo el desayuno ni con los golpes de Magda en mi puerta, sino con el silencio sepulcral y lujoso de una mansión de 12 habitaciones que finalmente respiraba en paz, pero mi tranquilidad duró poco porque a las 9:12 de la noche estaba sentado en la sala de conferencias blindada del banco privado de mi padre junto a Cranwell y un equipo de auditores forenses que parecían cirujanos a punto de dar un diagnóstico terminal. Y lo que descubrimos fue mucho peor que un simple robo de mensualidades. Mis tíos no solo habían gastado el dinero líquido, sino que habían creado una red compleja de empresas fantasma utilizando mi número de seguridad social, siendo ellos mis tutores legales, para pedir préstamos millonarios que nunca pensaron pagar, hipotecando el futuro de la herencia hasta el cuello. Han cometido fraude fiscal federal, lavado de dinero y robo de identidad agravado contra un menor, explicó el auditor principal ajustándose las gafas. Básicamente, Damián, si no actuamos ahora, el IRS vendrá por ti creyendo que tú eres el cerebro de esta operación criminal. Sentí una ola de frío recorrer mi espalda, no bastaba con haberlos echado. Tenía que destruirlos legalmente o ellos me arrastrarían a la cárcel con ellos desde la tumba financiera que cavaron. Háganlo, ordené con voz firme, presenten cargos por todo. Quiero que la fiscalía tenga tanta evidencia que no puedan salir bajo fianza ni vendiendo sus riñones. Cranwell asintió con una sonrisa depredadora. Iniciaremos la operación Tierra Quemada. Y así fue como pasé mi primera semana de libertad, no en fiestas ni viajes, sino reuniéndome con fiscales y detectives. Mientras tanto, mis tíos estaban viviendo su propio infierno en un motel de carretera de mala muerte a las afueras de la ciudad, gastando los últimos centavos que habían logrado esconder en comida rápida y llamadas desesperadas a abogados que les colgaban en cuanto sabían quiénes eran. Intentaron demandarme por desalojo injustificado y crueldad emocional. Pero Cranwell aplastó esas demandas como insectos antes de que llegaran al juez. Finalmente, el día del juicio penal llegó 6 meses después. Entré en la sala del tribunal vestido impecablemente, y vi a Magda y Rogelio sentados en el banquillo de los acusados, luciendo demacrados, con ropa barata y el pelo canoso sin teñir. Cuando Magda me vio, intentó jugar su última carta, la de la tía arrepentida. Se lanzó contra la barandilla sollozando. Damián, hijo mío, perdónanos. Lo hicimos por necesidad. No dejes que nos encierren con animales. Pero yo la miré a los ojos y vi la misma maldad de siempre, solo que ahora estaba disfrazada de miedo. Subí al estrado y testifiqué durante 3 horas, detallando cada abuso, cada humillación. Cada vez que me hicieron dormir en el sótano mientras ellos bebían mi vino, el jurado, compuesto por padres y madres que me miraban con horror y compasión, tardó menos de 1 hora en deliberar. El veredicto fue unánime. Culpables de 34 cargos de fraude y abuso infantil. El juez, un hombre severo que claramente detestaba a los depredadores familiares, dictó sentencia inmediatamente. Magda y Rogelio Salvatore, por la crueldad mostrada y la magnitud del robo, lo sentenció a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir el 85% de la pena. Magda soltó un alarido que heló la sangre. Rogelio se desplomó en su silla, y Quique, que estaba en la galería del público y que se había librado de la cárcel por ser menor de edad durante los crímenes, aunque quedó con antecedentes juveniles, me miró con una mezcla de odio y hambre cuando salí del tribunal.
Quique me interceptó en las escaleras, sucio y flaco. Oye, primo, me dijo, intentando sonar duro pero con la voz quebrada, mis padres se van a la cárcel, no tengo dónde ir, dame algo, aunque sean $1000. Somos familia. Lo miré y recordé la aceituna que me tiró en mi cumpleaños. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un papel arrugado, pero no era un cheque, era un folleto de reclutamiento para el ejército que había encontrado en el suelo. Toma. Le dije poniéndoselo en la mano, siempre dijiste que querías acción y que yo era un débil, ahí te darán techo, comida y te enseñarán la disciplina que tus padres nunca te dieron, es tu oportunidad de ser un hombre, Quique. Y me alejé hacia mi limusina, dejándolo allí parado bajo la lluvia. Hoy, 5 años después, he recuperado la fortuna. He multiplicado el patrimonio invirtiendo en tecnología ética y convertí la mansión en una fundación que otorga becas a huérfanos para que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé. Mis tíos siguen en prisión, envejeciendo entre rejas, enviándome cartas pidiendo dinero que nunca abro. Y Quique. Bueno, Quique terminó trabajando en un lavadero de coches, y cada vez que paso por ahí con mi coche, me aseguro de dejar una propina generosa, no por caridad, sino como un recordatorio constante de quien ganó la guerra. Las maletas rotas que me regalaron todavía las conservo, las mandé enmarcar en una caja de cristal en mi oficina con una placa dorada que dice, el precio de la libertad, para no olvidar nunca que, a veces, el mejor regalo que te pueden dar tus enemigos es subestimarte. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.